Entonces, ya. Desarrollo de la delincuencia a partir de digamos, de lo que es la psicología evolutiva. O sea, la psicología plantea la psicología del desarrollo evolutiva, que nos muestra qué tipo de influencias significativas hay dentro de nuestro desarrollo desde niños, cognitivo y todo el entorno. O también a eso se puede sumar lo que es la deprivación económica, ausencia de estimulación cultural, limitaciones biológicas, etcétera, cosas que nos influyen en nuestro desarrollo, el hecho de crecer en una X sociedad pobre, millonaria, bien acomodada, vivir en Villa Puntazo, como le decimos acá, o vivir en la Villa Millonaria, no sé, un montón de cosas que nos van afectando en el desarrollo de nuestra vida como tal. Por ejemplo, ya cuando tenemos a un niño adolescente, la adolescencia es un momento donde nosotros como seres humanos hacemos un recuento, una suma de todas las experiencias vividas en nuestra infancia y las analizamos, las sentimos, las sufrimos a través de este proceso de generación de nuestra identidad para luego entrar a la etapa adulta. Entonces, por eso resulta ser un momento tan crucial en la vida y es tan chiquitito, donde uno, como decimos en mi país, no somos ni chicha ni limonada, porque el adolescente es marginal, porque es una minoría en el mundo, no es ni niño ni adulto, y sin embargo la sociedad le exige como adulto o le dice, tú todavía eres un niño, y bueno, él está sufriendo con este proceso de volverse un individuo, ¿no? Y ahí se producen los primeros contactos con los sistemas de control social, es decir, un niño cuando comete un delito, solo los padres o el colegio lo abordan, pero cuando ya es adolescente, ya puede entrar en los anales de la policía y de la justicia, por eso dentro del control social. También los grupos de iguales, consumo de drogas, esas son cosas que los adolescentes ya empiezan a vivenciar y les da ciertas características o cierto, le trazan de alguna forma su camino. Y es una etapa realmente crítica y clave en el ser humano para la aparición de conductas criminales que pueden haber estado, digamos, ya presentes de forma como idea en el preadolescente o en el niño, pero que ya en el adolescente, si no está bien guiado, si el entorno es negativo, si factores biológicos tampoco ayudan, pues pueden empezar a detonarse con mayor fuerza y mayor, digamos, contundencia. Ya cuando crecemos, vamos creciendo, adultos jóvenes en el proceso de maduración, se habla de necesidades de subrayar la propia personalidad. O sea, yo soy yo, ya no soy, digamos, el derechista de mi papá, ahora yo opto por la izquierda, qué sé yo, cuestiones por el estilo. Se da una ruptura del entorno familiar, ya sea traumático o no, uno puede salirse porque se va a estudiar, porque se casa o porque hace un abandono rebelde del hogar, lo cual resulta ser un trauma. La inseguridad personal de abrirse a retos y demandas de la sociedad que te exige la sociedad. Tú tienes que mantener tu hogar, tienes que ser independiente, tienes que ser efectivo, tienes que tener hijos, casarte, comprarte tu casa, tu auto, tu perro, etcétera. Todo nos exige la sociedad. Y todas estas situaciones conducen evidentemente a un joven a una situación muy confusa, muy conflictiva, muy ambivalente, de mucha inseguridad, que claro, en ese filo, digamos, de la navaja, pues es fácil caer a un lado o al otro lado, digamos, en el lado oscuro de la fuerza, como yo le digo jocosamente. Por el otro lado, la psicología social, ya estamos viendo que son diferentes elementos que nos influyen para convertirnos o no en delincuentes, nos habla sobre actitudes humanas o también la atribución social. El hijo de un delincuente tiene que ser así, el pobre fija que va a ser ladrón, o de tal barrio salen los choros y cuestiones por el estilo que son atribuciones sociales. O la propia disonancia cognitiva, personas que tienden a hacer algo, aunque ese algo lo deben hacer, pero no lo quieren hacer. O también se habla, porque los adultos jóvenes o los adolescentes trabajan mucho en grupos, tipo de delitos con jóvenes que más se producen es en grupo, en cambio el adulto ya trabaja más solo, o también estudios sobre esta desindividualización social, es decir, el ser humano ya no se siente arraigado, no tiene bases como para decir, sí, yo no debo cometer este delito porque yo soy hija de tal señor y ¿cómo voy a hacer eso con la sociedad? ¿Cómo? O sea, o yo he salido de tal colegio, o yo he estudiado tal cosa,
no coincide eso con una conducta delincuencial. Y sin embargo, hoy vemos que la sociedad hace que nosotros realmente no estemos arraigados, no estemos individualizados como tal, y seamos personas que tengamos raíces. El mundo nos ha confundido tremendamente, nos ha hecho impersonales. Ok, ahora a esto se suman factores individuales en el desarrollo de la delincuencia como tal. Por ejemplo, características conductuales ya relacionadas en lo que es nuestra personalidad como tal. Por ejemplo, el desarrollo de la empatía es un elemento muy, 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 muy importante. La empatía es algo que los niños no la tienen al nacer, se empieza a querer desarrollar a eso de los 5 años, que es la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. El niño cognitivamente no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, y obviamente también son inestables emocionales, desde luego. Pero esta empatía y esta estabilidad emocional nosotros la debiéramos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Y vemos que los psicópatas, muchos delincuentes, no la tienen, no la tienen. ¿Por qué? Precisamente al no sentir el dolor del otro, es por eso que transgreden al otro, ¿no? Y su inestabilidad emocional hace que no puedan tomar decisiones buenas y por eso desarrollen una conducta delincuencial. Entonces, la descripción del psicópata como un individuo incapaz de comprender estos sentimientos, en esta manera, es interesante de ver que se ha desarrollado desde los primeros momentos o años de su vida. Por otro lado, los elementos de impulsividad, y planificación, especialmente la impulsividad. Cuando yo evalúo como perito a agresores, veo mucho este factor de impulsividad, o sea, una situación de no planificación o de inmediatez en cuanto a la satisfacción de las necesidades o de los impulsos que se tienen. Yo quiero comprarme un auto, no tengo plata, pues robo. O sea, una impulsividad. Yo quiero tomar y entonces asalto a alguien y con eso me compro una botella, ¿no? Entonces son desde pequeños a grandes actos, la impulsividad es un elemento muy importante porque es esa incapacidad de postergar el deseo o que tu meta te cueste trabajo y tú hagas el esfuerzo de conseguirla. Se ve que las personas o los jóvenes que no tienen metas a largo plazo son las personas que más probabilidad tienen de cometer delitos, porque no tienen una meta a largo plazo. Sus metas son ¿cómo voy a farrear el fin de semana? Y listo, ¿no? O sea, no pasan de más allá y de metas además inmediatas y además ni siquiera trascendentales, ¿no? Entonces, desde luego que hay estudios, algunos con controversión, o sea, controvertidos en esto, pero que sí es interesante la actitud de la necesidad de consecución de metas importantes por las personas. Y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta porque hablamos también de prevención. Y si queremos que un niño lo detectamos con este tipo de problemas, un adolescente que no planifica, que está permanentemente solamente en grupos y todos estos factores, que no es empático, que no respeta el dolor del otro, entonces estamos viendo un niño que se está desarrollando de riesgo, ¿no? Por eso es que en Europa, por lo menos yo por Alemania conozco mucho porque he vivido varios años, hay planes de cuando se encuentra un niño, un adolescente que tiene muchos de estos factores que estoy planteando, se le, casi por ley ahora lo están planteando, que se le imponga de alguna manera o se le sugiera por lo menos a la familia hacer terapia, no solamente el muchacho, sino la familia, para tratar de contrarrestar antes estos síntomas y que no trascienda más adelante en lo que pueda ser ya una conducta delincuencial, ¿no? Luego es muy importante plantear este elemento de búsqueda de sensaciones. ¿Por qué? Porque una persona, un psicópata, por ejemplo, él busca sensaciones. Vemos el caso de Richard Kuklinski, este asesino de hielo, ha sido durante toda su vida una búsqueda impresionante de sentir algo, ya sea bueno o malo, no importa, él quería sentir. Y esto es lo que vemos en muchos adolescentes que cometen delitos, que meten fierro, o sea, lo que se dice meter fierro acá es acelerar el auto a toda velocidad para sentir algo, tomar rápidamente para llegar a sentir el efecto del alcohol, etc. Son cosas que son pequeños síntomas, pero que son propios luego de una conducta psicopática o por lo menos delincuencial.
Entonces, desde luego que también hay discrepancias en esto, pero todo porque este es un tema bastante nuevo de estudio, pero que sí tenemos mucha correlación en personas delincuentes y que han tenido este tipo de cuestiones. El desarrollo de la moral es otro elemento importante que hay que analizarlo. Son trabajos realizados por Blasi que apoyan la hipótesis que los delincuentes usan modos evolutivamente inferiores a un razonamiento moral. Todos parten a partir de la teoría de Kohlberg y de Piaget, en que no es cronológicamente automático que una persona desarrolle una moral interna y se queden en elementos de una moral externa, o sea, dependiente del castigo y no de una introyección donde una persona por sí sola se da cuenta que no debe hacer las cosas negativas, ¿no? Entonces, los psicópatas están orientados, según esta teoría, hacia preocupaciones egoístas, o sea, para ellos la moral no es la correcta, sino la que ellos se plantean como que es lo que ellos son lo bueno y lo malo de la vida, ¿no? Luego, desde luego, ya más adelante vamos a tener ya traducida en una persona toda una conducta antisocial, ¿no? A través de elementos, digamos, de diferentes síntomas que plantean esta conducta que por ustedes ya es ampliamente conocidas y que no hace falta que la desarrollemos, ¿no? Una personalidad mal formada comete delitos, ¿por qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo también veo cuando evalúo a agresores? Falta de la tolerancia a la frustración, o sea, cualquier problema, ¡pum!, ya resulta en una conducta negativa, violenta, porque no se han podido adaptar y no han tenido una reacción positiva. No manejan la agresividad ni la violencia suya, directamente la exponen. No se adaptan. El elemento de la adaptación es tremendamente importante en esto. O sea, el ser humano tiene que adaptarse positivamente, porque ahora, en estos tiempos de pandemia, de cuarentena que tenemos nosotros, han surgido tanta violencia intrafamiliar, tanto asesinato, infanticidio, feminicidio, etcétera, son porque las personas no se han adaptado positivamente, adecuadamente a esta situación y han generado una conducta disruptiva, una conducta delincuencial por todos estos factores que estamos viendo aquí. Obviamente que puede haber una base psicológica previa de cierta inestabilidad psicológica como tal o debilidad psicológica como tal. Bueno, la carencia intelectual también puede ser un elemento, digamos, que se va sumando, y la incapacidad de entender los elementos, digamos, morales, ¿no? Esta conducta también se va formando a través de elementos, como hemos dicho, biológicos, alteraciones bioquímicas, inclusive la nutrición. Por ejemplo, en niños se ve fácilmente que un niño que come mucho azúcar es un niño muy violento, o sea, impulsivo, etcétera. Pueden haber disfunciones del sistema nervioso central o daño cerebral, algunos elementos genéticos. Todos estos elementos biológicos interactúan con todo lo que he planteado, o pueden interactuar si es que se dan, si es que están presentes en la persona de alguna manera. El elemento cognitivo como tal es que el ser humano no es simplemente estímulo-respuesta, o sea, yo recibo un estímulo y reacciono automáticamente, no. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo los padres educan en general a sus hijos, ningún padre va a estar fomentando necesariamente una actitud delincuencial de su hijo. Sin embargo, precisamente el ambiente es el que de alguna manera te puede estar condicionando negativamente. Hay distorsiones cognitivas para la conducta delictiva. Si uno habla con un violentador de su pareja, el hombre yo he escuchado muchas veces, y ella no me hizo la sopa, ella no me planchó la camisa. O sea, ellos distorsionan cognitivamente y justifican sus acciones. Luego, o sea, por eso encuentran excusas equivocadas, ¿no? Sin embargo, todos estos procesos cognitivos en la racionalización del porqué de una elección de una determinada conducta delincuencial también tienen arraigo en lo que es la personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Si eres impulsivo, si tienes un trastorno antisocial de la personalidad, si eres narcisista, si eres evitativo, etcétera. Y eso también, desde luego, dentro de la situación. La situación, como se dice, la ocasión hacia el ladrón. Muchas veces la situación también es un condicionante que te va a llevar o te va, digamos, ser la gota que colme el vaso para que la persona termine, por estos factores de inadaptación, etcétera, a cometer el delito como tal. Por eso es que hago hincapié en esto de la adaptación.
¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones del medio son muy importantes para que una persona tome un camino u otro. Una inferioridad de estructura físico-mental, desde luego, que le va a generar una debilidad o una incapacidad mayor como para dar una respuesta más adaptativa, ¿no? Y toda esta adopción de formas, de conductas que se apartan de la convivencia social, pues van a llegar a ser disruptivas, ¿no? Bueno, esto de la existencia de barrios bajos lo pongo entre comillas porque no quiero que suene a etiquetación, pero sí como hablar de una hipótesis del déficit acumulativo, es decir, de la suma de varios factores negativos que se dan en una persona que por estarse acumulando, pues entonces detonan en una conducta que no es la adecuada. Si hablamos ya también de una criminología biosocial, una psicología evolucionista, Darwin es muy interesante para entender toda esta cuestión, habla de la selección natural, la adaptación al medio, por eso nuevamente este término de la adaptación, que es genial. La violencia surge como una estrategia reproductiva a través de la naturaleza, es decir, si ha surgido todo este problema de la delincuencia, también ha sido como una forma de adaptación, mala, pero forma de adaptación al fin. Y bueno, las personas siempre buscan invertir genéticamente, aunque sea de forma inconsciente, lo mejor posible sus genes para ir mejorando. ¿No? De ahí que se habla de una genética conductual. Raine dice que existe una base hereditaria de la delincuencia, que es difícil de comprobar, en todo caso sería más heredable el robo que el asesinato, pero tampoco se descarta que precisamente este robo no sea producto del modelo que se haya visto y no de una cuestión genética. Pero sí se plantea que en esta relación, interacción gen-ambiente, el ambiente tendría un elemento de mayor influencia. Así, este mismo también hay que estudiar, hoy está muy de moda la neuropsicofisiología forense, que estudia esto de las reacciones del sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el lóbulo frontal, que es precisamente la diferencia del Homo hacia el Homo sapiens sapiens, de lo que era el primate anterior a nosotros, porque ahí está nuestro comportamiento ejecutivo, nuestra toma de decisiones y todo lo emocional, etcétera, ¿no? Y desde luego todo el sistema y toda la cuestión cerebral plantea una inhibición o desinhibición de la agresión, conductas de huida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, analizar también si la personalidad está unida al delito, que es antes el huevo o la gallina, ese es otro tema muy interesante de pensarlo, pero no es para hoy día.